Pues muy buen día, le damos la bienvenida a quienes nos acompañan en esta sesión de la red de aprendizaje del 18 de julio. En esta ocasión hablaremos de las lecciones aprendidas en la implementación de salvaguardas. Para ello contaremos con la participación de dos ponentes de una amplia experiencia en el tema y ellas nos acompañan con el objetivo de compartir precisamente estas experiencias sobre la implementación de salvaguardas en proyectos relacionados con el cambio climático y la agricultura. Em, Vamos a tener esta bienvenida a cargo de su servidora, Daniela Esteva. Posteriormente va a participar Gisela Hernández con el tema salvaguardas en el proyecto MDE, experiencias y lecciones aprendidas en su implementación. Eh, Posteriormente, Florencia Ciccini va a participar con el tema salvaguardas en el proyecto Conecta, experiencias y lecciones aprendidas en su implementación. Enseguida, nuestro compañero Ismael Arce nos va a apoyar en la sesión de preguntas y respuestas y su servidora con la despedida para que posteriormente Rebeca Lomelí nos apoye con la evaluación de la sesión. Es un cuestionario muy breve de solamente 3 preguntas para saber qué les pareció esta sesión, cuáles son los temas que más les interesaron y que van a ser de utilidad para el trabajo que realizan ustedes en territorio. Entonces, doy lectura ahora a la semblanza de la primera ponente, Gisela Hernández. Ella es abogada con amplia experiencia en derecho ambiental, bosques y cambio climático. Ha trabajado por más de 15 años como especialista en Red Más y salvaguardas. En la Comisión Nacional Forestal participó en el desarrollo de instrumentos de política pública, la integración del Sistema Nacional de Salvaguardas y el desarrollo de la iniciativa de reducción de emisiones para el Forest Carbon Partnership Facility. Apoyó el desarrollo de varias estrategias estatales para Red Más, así como sus planes estatales de salvaguardas. Preside el Comité Técnico Consultivo para Red Más en el estado de Jalisco y coordina el grupo de salvaguardas. Ha sido consultora especialista del Banco Mundial, la Agencia Francesa de Desarrollo y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Lideró la implementación de salvaguardas para el mecanismo dedicado específico para pueblos indígenas y comunidades locales en México, MDE, y en conservación internacional. Actualmente es especialista social y ambiental para el Banco Mundial. Pues, le damos la más cordial bienvenida a Gisela, qué bueno que nos acompañas ahora. Mu- Nuestra compañera Rebeca nos va a apoyar para compartir la presentación. Daniela, muchísimas gracias por tu presentación y por la amable invitación que hace el proyecto Saberes para hacer esta acción y este ejercicio de intercambio de conocimientos, de experiencias en la implementación prioritaria que tiene la implementación de salvaguardas sociales y ambientales en los proyectos. Y con mucho gusto, el día de hoy vengo a presentar algunas de las experiencias en la implementación del proyecto Mecanismo dedicado específico para pueblos indígenas y comunidades locales en México, mejor conocido como MDE México, que fue implementado de 2017 al 2024. Es un proyecto que ya ha concluido y que fue financiado por el Programa de Inversión Forestal, ejecutado a través de una agencia nacional ejecutora, en este caso fue Rainforest Alliance, con la asistencia técnica y financiera del Banco Mundial, y que tuvo como objetivo el desarrollo de capacidades para la implementación de acciones y actividades tendientes a la reducción de emisiones por deforestación y degradación directamente con pueblos indígenas y comunidades locales en México. Este proyecto se ejecutó en 5 estados en el país, que fueron Jalisco, Oaxaca y los 3 estados de la península de Yucatán, con el enfoque de manejo integrado del paisaje, de desarrollo rural sustentable, con lo que se implementaron pues todas estas actividades que se tiene comprobado en el sector forestal que ayudan a reducir la deforestación y la degradación forestal, ¿no? Incluidas actividades como ecoturismo, manejo forestal, por supuesto, tanto maderable como no maderable, pero también actividades como agricultura climáticamente inteligente, sistemas agroforestales, sistemas silvopastoriles y, por supuesto, todo lo que relacionado, ¿no?, con el desarrollo de capacidades y gestión territorial.
En cuanto al tema de salvaguardas, pues acá les quise mostrar un poco cómo se hizo la anidación de los instrumentos de salvaguardas, recordando que al ser un proyecto que tuvo la asistencia técnica del Banco Mundial, se ejecutó a través de lo que en ese entonces eran las políticas operacionales de salvaguardas del Banco Mundial, ahora lo que es los estándares sociales y ambientales del marco ambiental y social del Banco Mundial, y se contaron con varios instrumentos marco, empezando por el marco de gestión ambiental y social, pero también se contó con un plan de manejo ambiental e inclusión social en el que se analizaron cada una de estas actividades productivas que les comenté hace un momento y cuáles podrían ser los riesgos o impactos sociales y ambientales en su ejecución y por lo tanto algunas medidas generales para mitigar estos impactos. También se hizo este análisis ya en cada uno de los subproyectos y esto lo voy a contar en la siguiente diapositiva, por favor. Acá les quiero contar cómo se hizo todo el proceso de construcción, consulta, retroalimentación y validación de estos instrumentos denominados planes de manejo ambiental. Y nos gusta explicarlo en estas cuatro etapas, ¿no? La primera, que fue precisamente la preparación de instrumentos generales de salvaguardas. Le dan clic, por favor, al siguiente. Ahí, gracias. ¿Qué constituye esta etapa primera de preparación de instrumentos? Lo primero, les decía, el desarrollo del marco de gestión ambiental y social, que es el documento paraguas en cuanto a la gestión de los riesgos, perdón, de los riesgos sociales y ambientales del proyecto, pero también nos permite hacer un análisis de riesgos e impactos por cada actividad productiva y las posibles medidas de inclusión a través de planes de manejo ambiental y social y con estas actividades que les comenté. Sí se hace este análisis de riesgos y de impactos de las actividades específicas de cada subproyecto, es decir, ya acotado a cada realidad de cada grupo beneficiario. Y después de esto nos dimos cuenta de algo. Si bien eran las mismas actividades productivas que mostramos acá, los elementos y particularidades de cada grupo o de cada ejido, de cada comunidad pueden ser muy diversos, sobre todo tomando en cuenta que el MDE partió de dos, les llamamos ventanas de financiamiento. Una a través de la cual se apoyaron ejidos, comunidades, empresas forestales que previamente habían tenido experiencia en la implementación de proyectos y que con esto se estaban consolidando, pero del otro lado teníamos una ventana muy amplia promoviendo la inclusión social y de género para grupos que no cuentan con tenencia de la tierra. Esto nos dio pues a innovar y a establecer y a construir lo que le denominamos una herramienta para la generación automática de un plan de manejo ambiental de escritorio y su pilotaje. Esta herramienta no fue más que un Excel en el cual, tras mucho análisis, años de trabajo previo y, por supuesto, alimentado también del resultado de procesos participativos en el territorio, logramos por cada actividad productiva establecer el paso a paso de esta actividad, dependiendo de si estaban empezando o si estaban consolidándose, de cuáles son las acciones y cuáles son las medidas o perdón, los posibles impactos sociales y ambientales y las medidas de mitigación que comúnmente se implementan y mitigan los riesgos. Siguiente, por favor. En el segundo paso de esta metodología, que se denomina diagnósticos participativos, le dan un clic, por favor. Otro. Ay, uno anterior. Ay, gracias. Lo que integró o lo que constituyó este paso fue ya la capacitación directa a nuestras personas beneficiarias sobre salvaguardas, incluidas medidas de mitigación de impactos negativos en la implementación de sus proyectos, incluidos y haciendo mucho énfasis en impactos en el ambiente, impactos sociales, pero también impactos en la salud y la seguridad de las personas. Y con esto desarrollamos en esta segunda etapa un diagnóstico participativo por parte de los integrantes, de las personas integrantes de cada subproyecto, en el que, igual que en la herramienta, identificaron paso a paso la ejecución de sus subproyectos y los posibles impactos y las medidas de mitigación que ellos definían como viables para mitigar estos riesgos. Siguiente, por favor. Ay, muchas gracias.
El tercer paso en este proceso fue la integración y validación de sus planes de manejo ambiental específicos, y esto incluyó, ahora sí, después de hacer el ejercicio participativo, les entregamos el plan de manejo ambiental que nosotras habíamos elaborado de manera particular en el escritorio, eh, a través de esta herramienta automatizada y uno más, por favor. Ay, gracias. Y con esto logramos hacer la comparación entre los resultados del diagnóstico participativo y el resultado que nos dio la herramienta de generación de planes de manejo ambiental de escritorio. Con esto hicimos una unificación, integramos y validamos su versión final de su instrumento de gestión de riesgos y de implementación de medidas de mitigación para cada subproyecto, y se definieron los responsables y los medios de verificación para cada una de estas medidas de mitigación. Y por último, en el cuarto paso, por así decirlo, ¿qué es lo que tocó? Fue toda la ejecución y el monitoreo como tal de estos instrumentos, incluida la integración de todas estas medidas de mitigación en sus programas operativos anuales para tener un instrumento único de acción en el año, pero también la implementación de las medidas como tal por cada subproyecto. También el reporte trimestral que se daba por parte de cada uno de los subproyectos, acompañada de las visitas de campo que hacíamos desde la Agencia Nacional Ejecutora, y por supuesto, con base en estos reportes y las visitas de campo, la identificación de algunos retos y oportunidades de mejora de sus instrumentos. Y algo clave, el acompañamiento permanente de esta Agencia Ejecutora, Nacional Ejecutora, para una adecuada gestión de sus riesgos e implementación de medidas de mitigación. Siguiente, por favor. Esta es una muestra de lo que es la herramienta para la generación automatizada de planes de manejo ambiental. Esta es la versión imprimible, por así decirlo, y lo que nos muestra y lo que se le entregó a los grupos de beneficiarios. Y esto es importante porque por lo general tenemos instrumentos de salvaguardas que le damos seguimiento desde las agencias ejecutoras o desde las instancias responsables de los proyectos, y esta herramienta no se generó para nosotros como agencia ejecutora, se generó para las personas ejecutoras de los subproyectos, es decir, para cada ejido, para cada comunidad, para cada grupo de mujeres, y que con ello pudieran implementar todas estas medidas de mitigación que se definieron de manera participativa. Siguiente, por favor. Además de este elemento que nos desprende la herramienta, tiene una hoja de seguimiento para la implementación de estas medidas de mitigación. Es una herramienta muy sencilla, un Excel, en el cual nos muestra la medida específica de mitigación que definieron cumplir o realizar, el método de verificación que podían ser desde elementos sencillos como fotografías, eh, no sé, reportes, etcétera, pero también una pestaña en la cual de manera muy sencilla y automatizada se podía establecer si se cumplió, si no se cumplió, o si en ese momento de la ejecución del proyecto o su proyecto no aplicable. Además de esto, se definieron valores de cada una de la medida, la calificación dependiendo de si se había implementado o no cumplido durante el periodo, algunas observaciones, y por último, como ven en la parte inferior de la pantalla, la calificación del cumplimiento alcanzado hasta el periodo, ¿no? Y eso nos permitía perfectamente dar seguimiento y saber en qué elementos teníamos que dar un mayor seguimiento a cada uno de los grupos. Siguiente, por favor. Ahora, esta herramienta, a fin de cuentas, es un Excel y es una herramienta tecnológica que no es accesible para todo el mundo. Con ese enfoque, lo que se hizo fue desarrollar este material que pueden ver en la pantalla, que son lonas a través de las cuales cada uno de los grupos beneficiarios daban seguimiento con esta misma información que vieron en el Excel de cómo iba la ejecución, sus actividades y medidas de mitigación. Esto permitió además hacer un proceso muy amplio, muy transparente y muy participativo con cada uno de los grupos, y, por supuesto, eh,
hacerse dueñas, sobre todo los grupos de mujeres, de la implementación, del seguimiento, del monitoreo de sus actividades. Siguiente, por favor. Ahora, uno de los elementos más importantes del proyecto relacionado con salvaguardas sociales y medidas de mitigación de esta índole fue el proceso para de desigualdad, sobre todo en la participación de mujeres y jóvenes. Y para este proceso se inició desde la integración del proyecto, desde la conceptualización de este proyecto en qué necesitan las mujeres participar en programas forestales y cuáles son las barreras que enfrentan la mayoría de las mujeres pues para lograrlo. Y lo primero en lo que tenemos que pensar y que todo lo tenemos muy claro seguramente es que la brecha de la tenencia de la tierra una de las más importantes y cómo esta brecha se puede traducir directamente en la posibilidad o no que tienen las mujeres de ser beneficiarias por programas de apoyo en el sector ambiental, forestal, rural, etcétera. Pero al mismo tiempo, esto cómo se traduce en su posibilidad de acceder a posiciones de liderazgo dentro de sus comunidades. Y a la vez también cómo se traduce en su posibilidad de incidir en los liderazgos meramente técnicos y cómo pueden las mujeres pues tener incidencia en el manejo de los recursos naturales. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué se logró con la implementación de esta estrategia de inclusión social y de perspectiva de género? En general, los logros fueron que se recibieron 6 veces más aplicaciones, no solo de mujeres, sino de en general de cualquier grupo que tradicionalmente no tiene acceso a este tipo de financiamiento. Se tuvieron 22 veces más proyectos liderados por mujeres con respecto a la ventana que les comenté, dedicada a ejidos, comunidades y empresas forestales con experiencia previa. 4 veces más mujeres activamente participando en los proyectos y 79% de mujeres como promotoras comunitarias locales, que fue una figura de personas jóvenes, en este caso, como pueden ver, mayormente mujeres jóvenes, pertenecientes a pueblos indígenas, que apoyaron el acompañamiento técnico de estos grupos. Y esto fue un ejemplo bien importante de liderazgo técnico y cómo este puede impactar su participación como mujeres jóvenes en las comunidades. Y con esto a continuación les quiero mostrar un poco como estas buenas prácticas o innovaciones, como nos gusta llamarles, que se implementaron en el proyecto y que nos dieron estos resultados. Y bueno, con esta diapositiva que se muestra, nos gusta denominarla tal cual, género como una visión integral. Y esto es determinar cómo podemos transversalizar el enfoque de género en un proyecto de esta índole. Y creo que la respuesta la sabemos todos. Esto solamente se puede desarrollar cuando lo haces en todo el proyecto, en todas las etapas del proyecto. Desde los documentos rectores, como un manual operativo, su convocatoria, etcétera, pero también a través de los materiales de difusión, los instrumentos de evaluación, las estrategias de acompañamiento y de desarrollo de capacidades durante todo el proceso, que incluye, por supuesto, asistencia técnica, desarrollo de capacidades empresariales, organización, planeación financiera, modelos de negocios, etcétera. Y por supuesto, esto también se logra a través del enfoque de implementar salvaguardas sociales y ambientales de manera transversal. Y creo que en conclusión con esto, lo que se hizo a través del proyecto de MDE es que durante todo el proceso se identificaron y se ejecutaron acciones afirmativas que permitieron que, sobre todo mujeres que viven y que además hacen un buen manejo de bosques y selvas, pudieron acceder al financiamiento y además a ser reconocidas por el impacto positivo que generan en el medio ambiente, obviamente el impacto positivo que tuvieron ellas como mujeres en lo económico, en lo personal, pero también cómo esta promoción de inclusión y de perspectiva de género impactó de manera positiva en el desarrollo económico de las comunidades. Siguiente, por favor. Ahora, uno de los elementos también prioritarios para lograr esto fue la difusión y el acompañamiento diferenciado.
Y es lo mismo, ¿no? Identificar acciones afirmativas que fueron necesarias, primero, para el acceso de la propia convocatoria. De ahí podemos partir en estas brechas. Muchas convocatorias no son accesibles para grupos sin experiencia previa. Y si bien tuvimos una sola convocatoria, se apoyaron exactamente las mismas actividades productivas, es decir, todas estas que les mencioné: ecoturismo, manejo forestal, sistemas agroforestales, silvopastoriles, etcétera, sin importar las características que tuvieron las personas solicitantes, es decir, sin importar si son ejidos, comunidades, empresas, grupos de mujeres, grupos de jóvenes. Y lo que hicimos fue desarrollar cierta estructura de la convocatoria para que pudieran acceder. Lo primero es que la convocatoria y el proceso se dividió en dos fases. En la primera, solo se solicitó una idea de proyecto, solo una idea, sin requisitos anticipados de carácter técnico. ¿Y qué es lo que pasa? Al no solicitar estos requisitos técnicos de primera instancia, fue posible que accedieran incluso sin que ellas o ellos, estos jóvenes, pues contaran con a lo mejor una persona que les apoyara o con los recursos para contratarla para que generara datos, documentos técnicos que pues nosotros estamos identificando como una de las grandes barreras para que las mujeres y jóvenes accedan a cualquier financiamiento, sobre todo aquellas que no han tenido experiencia previa. Otro elemento importante es que las solicitudes de mujeres no requirieron ninguna contrapartida en dinero, sino que se reconoce el esfuerzo y el trabajo que tienen las mujeres e incluso las dobles o triples jornadas como esa contrapartida valiosísima para la implementación de un proyecto. Otro elemento creo que es prioritario, y esto lo vemos incluso en los programas de subsidios que hay del gobierno, que el requisito de contar con el apoyo comunitario, que puede ser el acta de asamblea o la carta, eh, se solicitó hasta que ellas ya tuvieron una propuesta técnica robusta, es decir, en una segunda fase. Y al tener esta propuesta, transversales que generan instrumentos para poder aplicar acciones de mitigación de datos. y al Y al contar ya con esta propuesta técnica robusta, validada y además con el respaldo de ya tienen el apoyo financiero por parte del proyecto, esto facilitó significativamente la posibilidad de que estos grupos tuvieran este apoyo comunitario. Y de hecho, el resultado fue que el 100% de los grupos sin tenencia de la tierra contaron con el apoyo comunitario de sus ejidos y comunidades. Y por supuesto, creo que esto no lo podemos dejar de lado. Esto se logró gracias a un acompañamiento técnico con enfoque de género y metodologías participativas específicas. Siguiente, por favor. Acá, por ejemplo, les quiero mostrar justo este proceso, cómo se dividió en fases. Como pueden ver, en la primera fase se tuvo la convocatoria, en la cual se presentaron estas ideas de proyecto, se recibieron, se hizo una revisión preliminar, se hizo una capacitación al esquema de gobernanza del proyecto del MD, que en específico era a través de un comité directivo nacional y subcomités regionales integrados por personas representantes de pueblos indígenas y de comunidades locales, que también tuvieron un proceso de capacitación para evaluar estas iniciativas. Se seleccionó y se asignó el presupuesto para cada uno de estos grupos y proyectos. Y en la fase 2 se dio todo este proceso, de construcción participativa con ellas como líderes de los proyectos y que generaron pues esta propuesta técnica, pero también un programa operativo, un plan de manejo ambiental, como les expliqué previamente, un plan de adquisiciones y, por supuesto, incluso un marco de resultados. Todo esto con asistencia técnica local y al final se validaron estas propuestas técnicas ya para empezar la ejecución de sus proyectos. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se dio esta construcción participativa? Y yo de verdad me encanta compartir esta imagen porque a veces creemos que innovar se trata de elementos tecnológicos y para mí esto es innovación. Esta imagen que ven al centro es una propuesta técnica del proyecto MD desarrollado por un grupo de mujeres que fue hecha a mano en dibujos y que fue totalmente apropiada por ellas. Nadie puso palabras o letras o lo que sea, o metas u objetivos en sus proyectos, sino ellas pudieron plasmar perfectamente sus conocimientos, sus objetivos
y lo que estaban idealizando para la ejecución de su proyecto. Al final ya teníamos la accesibilidad a la convocatoria al establecer estas fases, pero también teníamos que desarrollar o identificar nuevos retos y gestionarlos. Y uno de los retos creo que más importantes es cómo evitamos propuestas de escritorio o que no respondan a estas necesidades que les comentaba de los propios ejidos, comunidades o grupos informales. Y para esto desarrollamos una estrategia y una metodología participativa con este acompañamiento técnico que permitió de verdad rescatar los grandes conocimientos de mujeres y desarrollar capacidades ya más específicas para que en ese momento y en futuras oportunidades pudieran realizar una propuesta técnica con absolutamente todos los requisitos que la mayoría de las iniciativas van a solicitar. Es decir, estas mujeres partieron de solo una idea, solo decir quiero hacer un proyecto de em, aprovechamiento de mi traspatio para ejecutar jabones, por así decirlo, a pasar a una propuesta con objetivos, alcances, actividades, un presupuesto perfectamente diseñado y se comprueba muy, muy claramente que esta buena práctica asegura la participación y la apropiación de los proyectos por parte de sus ejecutores. Y por supuesto también evitamos el gran riesgo de que sea un mero cumplimiento de cuotas y en verdad que el beneficio sea para las personas ejecutoras y dueñas de proyectos. ¿Y cómo se propició y facilitó la participación de las mujeres en este proceso? Pues lo primero es implementar acciones afirmativas que son ampliamente reconocidas por todas y todos los presentes, que son ya bastante conocidas como horarios flexibles, hacer talleres participativos, etcétera, pero también pues el facilitar y hacer compatible las actividades de cuidados que desarrollan estos grupos de mujeres y que requieren que sean atendidos. Entonces, un ejemplo claro es cuando hicimos estos primeros talleres para desarrollar sus propuestas técnicas, muchas de ellas no podían asistir porque no tenían lugar o personas que cuidaran a sus infancias. Por lo tanto, definitivamente se decidió invitar a todas las mujeres con el acompañamiento de sus hijas e hijos y esto tuvo dos resultados. No solo permitió que participaran, sino que también tuvimos una experiencia en la cual estas, estos hijos, estas hijas, vieron a sus madres desde otra realidad. Lo que vieron fue, más allá de la madre cuidadora, fue ver a esta mujer llena de capacidades, de conocimientos que podía transmitirlos a través de estos ejercicios. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Y bueno, un elemento importante, ¿no? Potenciar el liderazgo. Y esto se hizo a través de estos grupos que ya les conté, estos grupos ejecutores de proyectos, pero también se hizo a través de estos grupos de mujeres jóvenes que fungieron, como les decía, como promotoras comunitarias locales o enlaces comunitarias que hablaban, muchas de ellas, el idioma local, que nos permitió comunicarles a través de el idioma wixárika, por ejemplo, y entonces hacer perfectamente accesible toda la información para estos grupos. Y que estas jóvenes y jóvenes, porque fueron hombres y mujeres, pero en su mayoría mujeres, se capacitaron no solo en cuestiones técnicas, temas como cambio climático, buenas prácticas en cada una de estas actividades productivas, monitoreo, evaluación participativa, sino que también desarrollaron capacidades bien amplias para el desarrollo de procesos participativos con enfoque comunitario, con enfoque de perspectiva de género, de inclusión social. Y como resultado de esto, ha sido maravilloso ver cómo han aumentado su rol de lideresas y replicadoras de conocimientos al interior de sus comunidades. E incluso, pues la verdad es que ha sido impresionante cómo algunas de ellas ya están participando en plataformas de carácter internacional en las cuales están expresando la voz de las mujeres y de las jóvenes de las comunidades y de los pueblos indígenas. Siguiente, por favor. Y bueno, esta acción o esta buena práctica creo que me gusta como la denominamos acción colectiva y reconocimiento de grupos sin derechos de tenencia de la tierra. Y
Acá creemos que uno de los elementos que más se deben resaltar es que todas estas buenas prácticas que buscan disminuir las brechas de desigualdad, promover un mayor involucramiento de mujeres y de jóvenes en el entorno rural, benefician de forma directa o indirecta a todas y todos los integrantes de la comunidad. Eso es una realidad. Y con relación a la barrera, pues que sabemos que es estructural sobre la tenencia de la tierra y que definitivamente se tiene que atender a través de política pública, incluso a lo mejor de modificaciones a la legislación para ser atendido de manera de fondo. No obstante, innovando puede no necesariamente representar un impedimento para que estas mujeres y estos jóvenes sin derechos de tenencia de la tierra accedan a financiamiento y se les reconozca sobre todo por los beneficios y el buen manejo que pueden realizar en los recursos naturales. Y en general creo que la conclusión es que la falta de tenencia de la tierra y de no contar, por ejemplo, con una figura jurídica, porque estos grupos eran grupos informales, por así decir, es decir, no estaban legalmente constituidos, nunca fue una barrera para que a través del proyecto MDE accedieran a financiamiento con pleno respeto, uno, del marco legal mexicano, dos, de las provisiones, de las políticas operacionales de salvaguardas del Banco Mundial en ese momento, pero sobre todo, y creo que es lo más importante, de los esquemas de gobernanza de las propias comunidades. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo se logró? Siguiente. Y acá quise resumir un poquito las lecciones aprendidas. Lo primero es que estamos convencidos de que el desarrollo de capacidades fue un componente transversal y, por supuesto, continuo en la ejecución del proyecto MDE. Y esto es tanto para las personas beneficiarios del proyecto, pero también para las personas que integraron los arreglos de gobernanza del proyecto, es decir, los integrantes de este Comité Directivo Nacional, que fueron representantes de pueblos indígenas y comunidades locales, pero definitivamente también para las personas que como equipo ejecutor del MDE, parte de la Agencia Nacional Ejecutora, nos continuamente ante retos, por ejemplo, como el COVID o algunos otros elementos que fueron todo un reto, desarrollamos capacidades y aprendimos juntas y juntos. El segundo es que tener una herramienta como el Plan de Manejo Ambiental y de Inclusión Social, acompañado, por supuesto, de este proceso participativo y de consulta, la mera herramienta no sirve de nada, sino tiene que ser acompañado de este proceso participativo, aseguran no solo el cumplimiento de compromisos con los donantes en relación a salvaguardas o políticas, sino que también desarrolla capacidades de forma integral para los subproyectos, para los grupos, para las comunidades, y esto también les abre puertas para participar en otros proyectos, demostrando todas las buenas prácticas que ellos históricamente han ejecutado. La tercera lección aprendida es que esta estructura en fase de esta ventana para apoyar grupos sin tenencia de tierra y el acompañamiento técnico en el proceso de construcción participativa permitió, ya lo decía, tres como elementos fundamentales. Un alto grado de nivel de apropiación por parte de los integrantes de los grupos. Durante los procesos de acompañamiento y el taller de validación de cada grupo, vimos cómo ellos cuentan con todos los conocimientos, ellas solas definieron objetivos, alcances, presupuestos, etcétera, y todos los instrumentos para implementar un proyecto. Y entonces esto nos demuestra que las comunidades están perfectamente listas, los grupos de mujeres y de jóvenes sin experiencia están listos, simplemente tenemos que diseñar metodologías y herramientas y materiales accesibles. Y por supuesto, lo que decía, hay una amplia capacidad en las comunidades para la gestión y para la identificación de impactos y medidas de mitigación para sus actividades productivas. Siguiente, por favor. Creo que ya es la última. El cuarto elemento que me parece muy importante, les decía, desarrollar materiales y herramientas para el seguimiento y también, sobre todo, para el monitoreo participativo. Tenemos que partir de que si construimos propuestas de manera participativa, la ejecución y el monitoreo tienen que ser de la misma manera. Permitió pues una adecuada implementación de las medidas de mitigación y de buenas prácticas en cada subproyecto y, por supuesto, la posibilidad de reportarlo. Y en cuanto a la internalización de retos, creo que esto nos gusta, ver retos, no barreras.
y en consecuencia identificar, innovar en adaptaciones para la inclusión de mujeres que puedan ser atendidas a través de estas innovaciones, a través de trabajo de equipo, de voluntad y por supuesto del involucramiento de las personas, no solo de las mujeres, de todas las personas de los proyectos, de las primeras etapas de implementación, planeación y monitoreo. Y por último, creo que resulta fundamental que las lecciones aprendidas que hemos tenido, acá lo pongo del MDE, pero en general de cualquier proyecto en cuanto a buenas prácticas, inclusión social y perspectiva de género, tienen que difundirse continuamente. Y acá les pongo en la parte derecha justo una imagen que demuestra esto. Hace menos de 20 días tuve la oportunidad de acompañar a 3 de las mujeres representantes del MDA Jamaica para que compartieran las lecciones aprendidas del proyecto. Son mujeres que ahora tienen una voz, que se sientan ante la presidenta del CIF para decirle cuál es la visión de las mujeres y de las jóvenes en el territorio. Y esto creo que es algo que tenemos que seguir impulsando. Y otro elemento prioritario sobre seguir difundiendo nuestras lecciones aprendidas es que a partir de estas buenas prácticas hemos tenido la oportunidad de conversar con la Comisión Nacional Forestal, de apoyarles en construir lo que ahora es su estrategia de Estrategia Nacional de Género e Inclusión en el sector forestal, y que se está buscando que muchas de estas buenas prácticas, como la accesibilidad a las convocatorias, se conviertan en una política pública. Dani, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias a ti, Gisela, por compartirnos esta experiencia tan interesante, tan profunda y que pues seguramente nos dará luz para lo que estamos construyendo aquí dentro del proyecto Saberes, ¿no? Estamos justo en esa etapa y nos parecerá muy interesante retomar por ahí algunas de las lecciones que ustedes han aprendido a través de este tiempo y por supuesto de lo que nos pueda compartir Florencia Sicchini, quien ya toma ahora su turno para poder compartirnos. Muchas gracias, Gisela, y voy a dar lectura nada más aquí a la semblanza de Florencia, si me dan nada más un segundito para ponerla aquí en pantalla. Florencia Sicchini lleva 13 años trabajando en temas ambientales y de género desde distintos abordajes: gestión de proyectos, investigación, consultoría, docencia y divulgación. Ella se especializa en género, enfoques participativos y salvaguardas sociales y ambientales en iniciativas de adaptación al cambio climático. Ha trabajado en distintos países de América Latina en una amplia variedad de temáticas como política ambiental y climática, desigualdad de género y autonomía de las mujeres, bosques, agroforestería, ganadería regenerativa, pesca, biodiversidad marina y ecología urbana. Es maestra en Ciencias de la Sostenibilidad por la UNAM, diplomada en Género, Desarrollo y Sustentabilidad también por la UNAM y licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como oficial de género y vulnerabilidad social en proyectos de manejo sostenible del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Y bueno, por cuestiones de tiempo nos vamos directo ya con Florencia. Adelante, por favor, Florencia. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Estoy, a ver, tratando de compartirles la presentación. No sé si me pueden confirmar si ya la están viendo. Sí, ya la Ya. estamos ¿Sí? viendo. Nada más voy a hacer un anuncio rapidito. Quienes gusten hacer preguntas pueden dejarlas en el chat o esperarnos unos minutos a que termine la presentación de Florencia para que de viva voz puedan compartirnos sus comentarios o sus preguntas. Entonces, damos paso a la presentación de Florencia. Adelante. Bueno, gracias de nuevo por la invitación. Un gusto también compartir aquí la sesión con Gisela y poder, como ella bien mencionaba, aprovechar estos espacios para difundir las lecciones aprendidas. En particular, les voy a platicar un poco de cómo ha sido el proceso de gestión ambiental y social en 2 proyectos de manejo sostenible de Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, que están liderados técnicamente por el INEC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y financiados por el GEF en el caso de Conecta a través del Banco Mundial y por el Green Climate Fund en el caso del proyecto Ríos. Entonces, antes de clavarme directamente en la gestión ambiental y social, solamente mencionarles a grandes rasgos de qué van estos 2 proyectos.
Son un cofinanciamiento. Conecta tiene este objetivo de mejorar el manejo integrado del paisaje y promover prácticas productivas climáticamente inteligentes. Y en particular, la implementación de iniciativas en campo tiene distintos componentes, algunos más de política pública y planeación, de comunidad de aprendizaje, y el componente 3 es el que justamente está asociado a la implementación de estas prácticas de conservación, restauración y adaptación e implementación de prácticas productivas climáticamente inteligentes, especialmente en ganadería y agroforestería. Y en el caso de ríos, el objetivo es incrementar la capacidad adaptativa tanto de las personas como de los ecosistemas en cuencas particularmente vulnerables al cambio climático a través de la restauración de ríos y también de la implementación no solo de actividades de restauración y reforestación de riberas, sino también de adecuación de prácticas productivas también en agroforestería, ganadería, ecoturismo. Entonces, hay muchos puntos en común entre estos proyectos que comenzaron su implementación oficialmente en el 2021 y ya con las acciones en campo a mediados del 2022 y que se están acercando hacia su fin el año que viene y por lo tanto ya tenemos varias lecciones para compartir. Aquí pueden ver en dónde se implementan estos proyectos, en 4 estados de la República: Chihuahua, Jalisco, Veracruz y Chiapas, en estas cuencas que, como les comentaba, además de tener una alta producción ganadera, son particularmente vulnerables al cambio climático. Y para avanzar, pues, en ya platicarles un poco cómo fue que integramos este enfoque de gestión ambiental y social o de salvaguardas, quisiera, pues, primero comentar, Fondo Mexicano tiene una política y un sistema de gestión ambiental y social que está alineado también con los estándares del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, y que son estos 10 grandes temas que probablemente ustedes ya han escuchado hablar de ellos, van desde cuestiones sociales hasta cuestiones ambientales, incorporando la gestión ambiental y social a nivel general, temas de trabajo, eficiencia en el uso de los recursos, salud y seguridad de la comunidad, reasentamiento involuntario, pueblos indígenas, patrimonio cultural, género, conservación de la biodiversidad y cambio climático. Y otra cosa que me gustaría mencionar es que por el mismo objetivo y que tienen estos proyectos y estas iniciativas de implementación de buenas prácticas productivas y de restauración ambiental, el riesgo general de las actividades de los subproyectos es un riesgo bajo, en algunos casos moderado, pero por lo general bajo, y eso lleva a que muchas de los mismos objetivos y actividades probadas ya estén alineados con estas buenas prácticas y estos estándares, ¿no? Por ejemplo, el uso de especies nativas para la reforestación o la arborización de potreros. Entonces, la tarea de incorporar y transversalizar esta perspectiva de salvaguardas ambientales y sociales ha implicado también reconocer esto que ya llevaban desde el mismo diseño los proyectos a implementarse en el territorio, que es este objetivo, ¿no?, de cuidar y de mejorar tanto la salud de los ecosistemas como de las personas, pero sin dejar de estar atentos y atentas a los posibles riesgos que pudiera haber de las actividades, y eso luego ahorita se los voy a ejemplificar de distintas formas. Y para eso también me gustaría mostrar un poco esta idea de que incluso teniendo en cuenta que los mismos objetivos y resultados buscados de nuestro caso le llamamos subproyectos a estas distintas iniciativas que se implementan por organizaciones locales en las cuencas que les mostraba antes, la gestión ambiental y social viene a ser como este paraguas que busca proteger de amenazas, riesgos externos, irregularidades, conflictos a el mismo subproyecto, y además podríamos pensarlo como un trampolín o algo que nos sirva para potenciar todos los impactos positivos que estamos buscando desde los proyectos. Entonces,
Este diagrama se los muestro solo a nivel general, la idea no es clavarme mucho, pero al igual que platicaba Gisela, el proceso general de transversalización de la gestión ambiental y social ha sido muy similar, desde un inicio en el diseño y preparación de los proyectos, con los documentos marco y las políticas a las cuales luego cada uno de los subproyectos se tenía como que incorporar. El Desde el diseño de convocatorias con distintos mecanismos y herramientas para favorecer la incorporación de este proceso de gestión ambiental y social o de la transversalización de las salvaguardas. Y luego, ya entrando en lo que son los subproyectos en sí mismos, me gustaría mostrar de aquí justamente este ciclo continuo desde Fondo Mexicano, el financiamiento de estas iniciativas. Las propuestas se hicieron a 4 años de duración, los resultados, pero anualmente o cada año y medio más o menos se hace una planeación operativa más acotada. Entonces, eso es una ventaja específicamente para la implementación de salvaguardas ambientales y sociales, porque da mucho lugar a este proceso de como aprendizaje continuo y de incorporar quizás nuevos riesgos o aprendizajes surgidos de la misma implementación de las iniciativas, de la conformación de los grupos, para las nuevas ciclos y nuevas planeaciones, tener mejor identificados cada vez los riesgos y a la misma vez las medidas de mitigación más apropiadas y sobre todo que atienden a las necesidades sentidas de las personas participantes. Entonces, me gustaría ahora enfocarme un poco más en estas etapas de diagnóstico, planeación e implementación en campo, que creo que son las que pueden servir un poco más, sobre todo para ejemplificar cómo hemos hecho este proceso, un poco por las características de la convocatoria, que son un poco distintas a las que nos platicaba recién Gisela. El primer diagnóstico y planeación de riesgos, una vez ya teniendo las propuestas de actividades y de resultados buscados por cada uno de los subproyectos, fue el primer diagnóstico y identificación de medidas de mitigación y buenas prácticas, se hizo más desde escritorio, ¿sí? A partir de todas las actividades planeadas, se identificaron usando esta matriz los riesgos e impactos ambientales, los riesgos e impactos sociales y las medidas de mitigación y buenas prácticas. Pese a que la mayor parte de los subproyectos había en el proceso de diseño y de aplicación a la convocatoria hecho ejercicios participativos con las personas beneficiarias. Esta matriz era también una necesidad previo al inicio del financiamiento, ya tener la lista ahí aprobada, y por lo tanto implicó que en una primera instancia fuera una elaboración más de escritorio, con base a todo un proceso de aprendizaje y de diseño de proyecto inicial, en donde ya había una propuesta, una especie de screening o listado exhaustivos de posibles riesgos asociados a las actividades que se buscaban financiar y distintas opciones de medidas de mitigación para abordarlos. Entonces, este primer proceso derivó en la identificación de estas medidas de mitigación y buenas prácticas, y también fue indispensable poder incluir estas actividades en el plan y el presupuesto operativo para justamente después tener tanto el presupuesto como el compromiso de implementarlas y de darle seguimiento a través de los reportes. Entonces, este fue la primera fase, y aquí me gustaría mencionar específicamente en materia de género. Una vez que iniciaron los subproyectos, hubo una consultoría que acompañó en la realización de todo un diagnóstico participativo ya con mujeres y hombres beneficiarios de los subproyectos, para poder identificar estas principales brechas de desigualdad, ahora sí, en cada una de las comunidades y contextos locales en donde se iban a estar implementando estas iniciativas. Y esto derivó en distintos hallazgos y recomendaciones que se estructuraron bajo estos grandes temas que pueden leer aquí en el esquema de la derecha, y también en la elaboración de recomendaciones puntuales que fueron socializadas
tanto a técnicos y técnicas de las organizaciones locales que implementan estos subproyectos, como a personas beneficiarias, y que esto fue clave para retroalimentar la planeación de los subproyectos, sobre todo para las segundas y terceras fases, y tener un diagnóstico de género ahora sí participativo sobre el cual basar estas medidas de mitigación. Esto llevó, como les decía, a que en los siguientes ciclos de planeación, no solo el diagnóstico participativo de género, sino también el aprendizaje de ya un tiempo de implementación, se pudieran afinar este diagnóstico de riesgos y también de las medidas y de las actividades que se iban a incorporar para atender a los riesgos. Entonces, algunos ejemplos de estos y resultados es que ya para las siguientes fases de los proyectos, todos los subproyectos pasaron a contar con acciones afirmativas de género, como por ejemplo capacitaciones específicas para atender las necesidades e intereses de las mujeres, módulos productivos, tanto de lombricomposta, como de hongos, como de incluso bioinsumos, que fueron diseñados para específicamente buscar que las mujeres, algo que mencionaban antes también y que ahí viene una pregunta, pudieran realizar actividades y ser parte de estos subproyectos de una forma que también sea compatible con todas las responsabilidades que ya tienen, sobre todo en el ámbito doméstico. Y entonces, toda esta experiencia permitió retroalimentar las propuestas y también, por ejemplo, otra de las actividades que se terminaron incorporando son el uso de ecotecnologías que, además de cuidar y hacer más eficiente el uso de los recursos, sirve para reducir o facilitar el trabajo de las mujeres, tanto en los hogares como en las parcelas productivas. Y otro ejemplo también de actividades que se terminaron eligiendo son grupos de ahorro e intercambios de experiencias. Y ahí más adelante les voy a mencionar otras actividades y medidas de mitigación relacionadas con riesgos ambientales, sobre todo que se identificaron asociados a las actividades de reconversión productiva en la ganadería y en la agroforestería. Y aquí quisiera, mediante algunas fotitos, continuar ejemplificando este tipo de medidas y de avances que consideramos grandes logros de haber transversalizado esta perspectiva de salvaguardas, que es, por un lado, aquí arriba pueden ver, esto fue una escuela de verano en el Ejido Janos, en Chihuahua, en donde se buscó, a través de la elaboración de este stop motion, concientizar y educar en temas de ganadería regenerativa, de regeneración de suelos. Aquí pueden ver un escarabajo estiércolero en el videíto, que se realizó con niños y niñas de El Ejido como parte complementaria de las actividades de ganadería en el ejido, y que también sirvió como para dar un espacio durante las vacaciones para que niños y niñas tuvieran la oportunidad de participar aquí, pues también sus madres de tener un poco más de tiempo para ellas. Luego también otros ejemplos son el establecimiento, como les comentaba, de módulos productivos, por ejemplo, huertos de traspatio. También la socialización de actividades lideradas por mujeres hacia la comunidad, lo cual ha fortalecido mucho no solo el liderazgo, sino la apropiación a nivel comunitario de estas iniciativas. Este es el caso del ejemplo de estos viernes con B de Vivero, de un vivero que está conformado, liderado por mujeres en el ejido San Juan de Abajo, en Nayarit, en donde han realizado la producción de plantas nativas para la reforestación de riberas y para la arborización de potreros y parcelas ganaderas, y que a partir también de todo el impulso del proyecto están conformándose y estableciendo su estrategia de negocio para poder continuar operando como vivero una vez que terminen los subproyectos. También tenemos como ejemplo la elaboración de protocolos para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral y de género en el contexto de los subproyectos, hechos de forma participativa y socializados con las personas beneficiarias de este subproyecto en particular en Chiapas. Tenemos otros ejemplos, como por ejemplo esta capacitación a técnicas y ganaderas en registros reproductivos y control de bitácoras,
las capacitaciones especialmente dirigidas a mujeres en temas de ganadería han sido un elemento clave porque, como bien sabrán, es una actividad que se suele considerar exclusiva de los hombres, pese a que hay muchas mujeres que son parte directa o indirectamente de la actividad y ha sido reconocida por parte de las participantes como espacios completamente necesarios e importantes para sentirse seguras, visibles, presentes y saber que tienen la oportunidad de seguir fortaleciendo sus capacidades y también reconocerse entre todas las participantes como parte de un grupo más grande de mujeres que efectivamente trabajan en la ganadería regenerativa. Y aquí también mencionarles el desarrollo de marcas específicamente, por ejemplo, como esta de café producido por mujeres, que buscan visibilizar el rol y la importancia del trabajo de la mujer en la producción de café y también acceder a nichos de mercado y a la oportunidad de comercializar sus productos con estos sellos diferenciados. Y luego aquí hasta abajo, bueno, y a la derecha podemos ver, por un lado, este taller que era sobre trabajo de cuidados en la cafeticultura, en donde fue un taller participativo que justamente buscó visibilizar esa conexión entre lo doméstico y lo productivo y generar una conversación entre productoras y productores sobre qué cosas les gustaría cambiar respecto a cómo se reparten estas tareas de cuidado y que fue también muy importante para poder sentar las bases de la organización de esta cooperativa de café en Veracruz que trabaja con hombres y mujeres. Y aquí abajo, como les comentaba, otra experiencia, un encuentro de mujeres productoras, ganaderas y cafetaleras en Chiapas, que también ha sido clave para fortalecer todos esos liderazgos y la participación cada vez más activa de estas mujeres en sus subproyectos a través de estos encuentros e iniciativas regionales que buscan eh, unirlas y desarrollar este tipo de eventos para potenciar luego su trabajo a nivel comunitario. Y como les mencionaba antes, ya yendo hacia el... Uy, se está brincando una a la otra. Otros ejemplos ambientales de medidas que se han implementado. Podemos ver estos protocolos para el manejo de residuos del vivero que les comentaba anteriormente. Estas señalizaciones asociadas a, por ejemplo, las biofábricas o cercos eléctricos que buscan proteger la salud y las condiciones de trabajo de las personas. Luego también podemos ver la adquisición de botiquines de primeros auxilios y también capacitaciones en primeros auxilios, sobre todo para brigadas de monitoreo comunitario de biodiversidad, en donde esto ha sido una medida que se identificó como clave para que las brigadas puedan, pues sí, realizar sus tareas reduciendo los riesgos que implica para las personas. Y también aquí el etiquetado de estos bioles que se están generando en distintos subproyectos como una muestra de una buena práctica para visibilizar el buen uso y las medidas de seguridad asociadas al uso de este bioinsumo. Y pues ya para casi finalizando, comentar que este proceso de gestión ambiental y social ha sido clave identificar a nivel regional, es decir, desde distintos subproyectos, cuáles son necesidades comunes y aspectos a fortalecer, a mejorar, a potenciar para generar estos puentes que busquen atender esas áreas de oportunidad para seguir fortaleciendo el enfoque de salvaguardas. Entonces, así es que hemos desarrollado desde Fondo Mexicano o desde los fondos regionales, que son los organismos ejecutores que coordinan los distintos subproyectos en cada región, este tipo de programas de capacitación y espacios de encuentro asociados, por ejemplo, al cumplimiento de la legislación y trámites ambientales, a la gestión integral de la seguridad en organizaciones locales y al fortalecimiento del desarrollo de capital social, por ejemplo, como algunos ejemplos de espacios que han promovido y fortalecido capacidades a nivel regional sobre las salvaguardas. Y ahora sí me gustaría mencionar, ya para cerrar, algunos desafíos u oportunidades, según desde la óptica en la que se los mire, de todo este proceso de implementar las salvaguardas.
Por un lado, como mencionaba Gisela, es esta necesidad de simplificar el lenguaje de cada una de las salvaguardas de cambio climático, de género, de salud y seguridad de la comunidad y poder hacerlas operativas en cada contexto con todas las con toda la diversidad que hay, por ejemplo, no sé, cómo hacer operativo, pues la buena gestión de los residuos sólidos en zonas rurales completamente alejadas quizás de centros de reciclado o de centros de disposición de baterías o residuos peligrosos y tratar de encontrar la forma de operacionalizar en cada contexto estas salvaguardas. Por otro lado, son muchos temas distintos y esto requiere de conocimientos complementarios. Esto también creo que es una oportunidad, como mencionaba Gisela, para fortalecer tanto a los grupos productores como a los equipos técnicos a cargo de la implementación de estos proyectos. Luego, este ejercicio y necesidad para que sean completamente sólidas, ¿no? La implementación de estas salvaguardas, de hacerlo de forma participativa, tanto la identificación de riesgo como la planeación y la implementación de medidas de mitigación, lo cual a veces requiere de cierta flexibilidad que por los esquemas de donación o los mismos protocolos de los proyectos, a veces en un inicio es difícil de realizar. Luego está el establecimiento de prioridades y enfocar y darle más atención a los riesgos más grandes dentro de los proyectos. Y por último, bueno, lo que mencionaba del proceso de mejora continua, que es una oportunidad para constantemente estar incorporando las lecciones aprendidas a la misma operación de los proyectos. Y también mencionar que hay ciertas barreras, por ejemplo, para la participación, que no son completamente eliminables desde los proyectos, pero que sí hay mecanismos puntuales para minimizar los impactos que tienen. Y ahí me pareció perfecto el ejemplo que daba Gisela sobre la participación de las mujeres y la limitación de los cuidados y estas distintas estrategias que fueron pensando como para poder reducir eso, a la misma vez que, por ejemplo, algo que se ha hecho desde varios de los subproyectos ha sido trabajar talleres sobre igualdad de género con hombres y con mujeres, en donde uno de los temas, como les mencionaba antes en este taller de cuidados, que se ponía sobre la mesa era esta sobrecarga de trabajo que tienen las mujeres en el ámbito de los cuidados y pues poner en discusión comunitariamente cómo hacer para que eso no sea un impedimento para que todas y todos puedan participar y beneficiarse de estas iniciativas. Y como les comentaba recién, creo que todo esto pueden ser desafíos o también oportunidades y que los beneficios concretos de incorporar esta perspectiva de salvaguardas es primero, pues, siempre prevenir y manejar los riesgos es mejor que curar o tener que mitigar o remediar impactos negativos, entonces de ahí creo que es fundamental la importancia de incorporar esta perspectiva. Y luego que siempre brinda un fortalecimiento y una mirada más integral y holística a todas las iniciativas y eso mejora los resultados tanto ambientales como sociales y también pues asociado a este enfoque de prevención sirve la perspectiva de salvaguardas para prevenir descontentos de las personas beneficiarias y asegurarse de que las iniciativas están alineadas con sus intereses y sus necesidades. Y por otro lado, es una oportunidad de capacitación en formación en temas emergentes y complementarios a los objetivos de los proyectos y también de acceso a financiamientos. Y por último, mencionar que esta mayor inclusión que se puede lograr a través de las salvaguardas también no, es fundamental no solo como un acto en sí mismo para avanzar hacia situaciones de mayor igualdad y justicia, sino también una oportunidad para, como decía antes, generar más y mejores beneficios ambientales y sociales y que los resultados y de todas estas iniciativas sean más sostenibles en el tiempo y pues esto hay muchos estudios e investigaciones que dan cuenta de esto y entonces creo que es algo súper importante de tener en cuenta para entusiasmarse y poder implementar este enfoque de una forma transversal. Y pues eso sería todo de mi parte. Aquí un agradecimiento tanto mío como de Yansu, que no se pudo conectar hoy, pero es parte también del equipo de gestión ambiental y social en estos dos proyectos.
Muchas gracias, Florencia. También, al igual que en el caso de Gisela, unas experiencias muy enriquecedoras y que, como ya lo decía yo, van a darnos un gran impulso para todo el trabajo que hay que hacer aquí en el proyecto Saberes, ¿no? Bueno, subrayar que esto que nos decían, ¿no? O sea, no se trata como de cumplir con un requisito, ¿no? Del tema de salvaguarda, sino con el hecho de entender que tanto los saberes de hombres como mujeres suman mucho a los proyectos, al desarrollo también de toda la comunidad y de las organizaciones. Entonces, pues muchas gracias y doy paso a Ismael, quien va a estar a cargo de la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Florencia. Gracias también, Gisela, por tan valiosas presentaciones y gracias por hacer este esfuerzo de resumir todo el trabajo que han hecho, que seguro es mucho más de lo que hoy nos han presentado. Gracias. Bueno, ya nos dejaron algunas preguntas, en el chat. Las voy a leer a continuación. La primera es de Tania Barrera y ella pregunta cómo lograr, supongo que va dirigida a Gisela, pero quizás también lo puede aportar, cómo lograr que la participación de las mujeres no implique una cuarta o quinta jornada más para ellas. Fernanda, si les parece bien, leo las preguntas, todas y al fin que son cuatro, y al final comentamos, ¿no? Fernanda Plasencia de Semadet, Jalisco, nos pregunta, bueno, dice felicidades por la presentación. Quisiera preguntar cómo subsanar o si existen lecciones aprendidas sobre el desgaste de las comunidades por los talleres y eventos de gobernanza. Laura Escárraga de ICA nos pregunta, muchas gracias por la presentación y por compartir la experiencia. Y sería para Gisela Hernández, ¿es posible acceder a las herramientas que desarrollaron para salvaguardas en el proyecto MDE? Me parece que Gisela ya en el chat puso algunos enlaces para que podamos observar estas herramientas, pero Gisela, si quisieras también comentar al respecto, adelante. Y finalmente, Cesario Raúl pregunta, ¿cómo han visto la participación de las y los jóvenes para asegurar la continuidad y mejoramiento de las salvaguardas? ¿Y cómo se asegura su permanencia y mejora continua? Muchas gracias, Ismael. Si quieres, me arranco un poquito. De la primera pregunta, creo que de hecho Florencia nos da mucha luz. Florencia es una gran especialista en temas de género, extraordinaria, y ha dado un poco respuesta a esta pregunta. Y la verdad es, en mi opinión, y Flor, por favor, ahorita tú, me gustaría escucharte, es una realidad, ¿no? Se convierte siempre en una carga adicional de las jornadas de cuidado, sobre todo que tienen las mujeres, con mayor peso en las comunidades, y en el ámbito rural. Y definitivamente elementos clave como, y va también un poco ligada a la pregunta, a la siguiente pregunta con relación a tantos talleres, sí se tienen que desarrollar capacidades, no solamente con las mujeres, sino también sensibilizar en el tema de cuidados y del impacto y cómo benefician a las familias y a las comunidades estas labores de cuidados con los hombres de los proyectos y con los hombres de las comunidades y con las parejas de los grupos de mujeres que están implementando un emprendimiento. Definitivamente eso es muy importante, hacer esa valorización de los labores de cuidados. Por supuesto, establecer metas por objetivos, no por horarios. Muchos de estos proyectos, una de las medidas de mitigación fue establecer estas metas por objetivos para adaptarse a los horarios de las mujeres y a la posibilidad que tenían en función de sus actividades en los hogares u otras actividades incluso en las comunidades. Y por supuesto también creo que estos ejercicios con los menores, con las infancias en las cuales vieron a sus madres en una realidad absolutamente diferente a la tradicional de cuidados, de atención del hogar, etcétera, a verlas como unas mujeres emprendedoras, empresarias, inclusive creo que hay que ponerle ese tipo de etiqueta, ayuda también a que las generaciones vayan adaptándose a estas nuevas condiciones y a la participación mucho más equitativa en las labores del hogar. Y Flor, quisiera pasarte la voz en este tema porque tú eres, creo que, mucho más adecuada para esta pregunta. Adelante.
Gracias, Gisela. Pues sí, creo que coincido muchísimo con lo que mencionabas recién. Quisiera complementar con algunas cosas. Evidentemente, este proceso más de sensibilización general e incluso pues va hasta por las vías, ¿no? De pedir políticas públicas que garanticen esa redistribución de las tareas de cuidado que hoy caen en el espacio doméstico y en particular en las mujeres, pero que en general en estos proyectos en los que estamos trabajando, pues ese no es el objetivo central y entonces es necesario buscar estas otras medidas y actividades que ya fuimos mencionando como para, de todas formas, poder hacerlas parte de todos estos procesos. Y ahí quería mencionar tres cosas. Una es esto que platicaba de las ecotecnologías. Ha significado una reducción del tiempo de trabajo de las mujeres, entonces también una oportunidad para que puedan destinar ese tiempo a a las capacitaciones o a las mismas actividades, el desarrollo de sus propios negocios. Y eso ha sido clave el diagnóstico ya de las organizaciones locales a partir del trabajo con estas mujeres. Hubo muchos casos en donde el tema de la conseguir el agua para uso doméstico era algo que consumía muchísimo tiempo de las mujeres, más en épocas de sequía, y que por lo tanto la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia significó una pues mejora radical en su cotidianidad y en la reducción del trabajo que le dedicaban a eso y por lo tanto la apertura a otras oportunidades. Lo mismo con las estufas ahorradoras de leña y sobre todo quiero mencionar el caso de un proyecto enfocado en ganadería regenerativa en una comunidad indígena en Veracruz, en donde al principio, pues era muy difícil pensar en cómo incorporar a las mujeres de la comunidad en este subproyecto, porque la división de responsabilidades y del trabajo estaba súper marcada y efectivamente las mujeres no tenían prácticamente ningún vínculo directo con la actividad ganadera. Y entonces la propuesta fue pensar en estas unidades de producción, comunidades de producción familiar, en donde el espacio doméstico y el espacio de la parcela ganadera están completamente entrelazados y entonces en este caso la implementación de, por un lado, las estufas ahorradoras de leña para las mujeres y por otro lado también esta visión de pensar pues qué otras cosas se podían aprovechar o realizar, de qué forma se podía diversificar la producción o el aprovechamiento de los recursos en las mismas parcelas que fuera compatible con la vida y las tareas y los intereses de las mujeres, ¿no? Entonces ahí se han abierto oportunidades, por ejemplo, para el aprovechamiento de frutas, para la elaboración de conservas y la comercialización de estas conservas, entre otros ejemplos que han servido para justamente poder ampliar un poco la mirada y dentro de las mismas unidades de producción también ver qué cosas son más compatibles con el día a día de las mujeres. Y lo tercero que quería mencionar es la importancia de, pues sí, trabajar en esta autonomía, específicamente en la autonomía de ingresos, ¿no? Y aumentar esta conexión y esta capacidad de las mujeres de desarrollar negocios, de tener ingresos propios como una herramienta fundamental también para que pues ese tiempo invertido también no solo dé sus frutos en materia ambiental, sino en materia de ellas como mujeres con proyectos propios y con capacidad y recursos económicos para luego tomar sus propias decisiones, cuidar a sus familias y seguir invirtiendo en esos negocios. Y luego, pensando en la pregunta de jóvenes, también esta perspectiva ha sido clave, sobre todo al salirnos de esta lógica de pues la persona que es beneficiaria es quien tiene la titularidad de la tierra, que en general son señores adultos mayores. No solo permitió incorporar a mujeres, sino también a jóvenes, y lo cual vemos que es fundamental por este tema del relevo generacional, que es un problema pues tan ahí presente en el campo
Latinoamérica en general, en México en particular, y entonces hemos visto muchas mujeres jóvenes que están entrando a las actividades de administración, de manejo de ganado en los ranchos, a partir de todo este esfuerzo y esta invitación en mirar las unidades productivas desde de esta mirada más amplia y ver a todas las personas vinculadas, y eso ha sido algo clave también para ir fortaleciendo los proyectos en general y en particular la sostenibilidad en el tiempo. Bueno, Gisela, tienes la mano levantada. Gracias. Sí, nada más para complementar las preguntas y dar respuesta, sobre todo a Fernanda, a Laura y a Cesario, que los tengo aquí. Fer, qué gusto leerte por acá de Semadet. Siempre me da mucho gusto saber de ti. Definitivamente esto que preguntas con relación a los talleres y el desgaste que puede ser tanto para las comunidades como para grupos específicos, el estar participando continuamente en estos ejercicios si bien tiene muchas bondades, creo que debemos partir del reconocimiento de que su tiempo es muy valioso, que su tiempo además implica en estas participaciones muchas veces una jornada y que puede incluso impactar en sus ingresos. Eh, por ello, creo que desarrollar metodologías y herramientas que hagan muy eficiente el uso de este tiempo es una clave. Y lo menciono porque precisamente el desarrollar esta herramienta que le denominamos herramienta para el desarrollo de planes de manejo ambiental y de inclusión social, nos facilitó ese proceso y que en un solo taller, no fueron tres, no fueron cuatro, fue un solo taller en el cual ellos salieron con un documento en sus manos que era un plan de manejo ambiental, que obviamente partió de su proceso participativo en ese mismo taller, pero también en la entrega ya de un producto para ellos. Creo que y creo que esto resulta para cualquiera de nosotras o de nosotros, salir de un ejercicio con un producto y no solamente con el decir, bueno, vine y participé y a ver qué sucede, puede generar mucha más satisfacción y mucho más el valorar estos ejercicios y cómo se está aprovechando el tiempo de las comunidades. Eso creo que es definitivo una lección aprendida del proyecto con relación a lo que comenta Laura, Laura, me encantaría poderte entregar más materiales. Como dijo Ismael, les he compartido aquí algunas ligas con información, videos. En específico pueden encontrar en las ligas que les mandé materiales que hicimos para la sensibilización en materia de seguridad laboral y ocupacional. También en el proyecto MD y Sofía Omisa obviamente, el tema de gestión de riesgos en la ejecución de actividades productivas, pero riesgos relacionados más a la seguridad, a la salud, si bien por lo general son reconocidos por las comunidades y nos pasa a todas y todos también, creo que el proceso más importante es el de sensibilizar por qué sí debo de utilizar cierto equipo o cierto material de seguridad. Y ahí lo pueden encontrar en la liga. También pueden encontrar material con relación a inclusión financiera diferenciada en función de los grupos. Y en específico, Laura, por ejemplo, la herramienta del Plan de Manejo Ambiental y de Inclusión Social no está publicado, pero seguro podemos contactarnos para ver alguna sesión en la que se las podamos mostrar y también las metodologías que utilizamos para estos procesos de desarrollo de los planes de manejo ambiental ya con las comunidades. Con mucho gusto. Y por último, el tema de inclusión de juventudes en específico en materia de salvaguardas. A mí me encanta esta pregunta porque también una lección aprendida es esta figura de los jóvenes, las y los jóvenes promotores comunitarios locales. Fue la mejor asistencia técnica que tuvieron los grupos, los ejidos y las comunidades para la implementación de sus medidas de mitigación. Y partimos de que eran jóvenes, bueno, son jóvenes todavía, que eran de las mismas comunidades, uno, que conocían a las comunidades, que conocían el idioma en muchos de los casos, pero también que partían de diferentes realidades. Teníamos jóvenes desde que habían logrado terminar una educación básica o nula, pero también teníamos jóvenes que tenían incluso una maestría. Y eso también nos dio una lección aprendida. No importaba el nivel académico del cual partiéramos, era la capacidad del joven, pero más que la capacidad era la intención de seguir apoyando a su comunidad, de permanecer en su comunidad, la que nos dio el resultado de contar con estas jóvenes que les mostré, por ejemplo, en alguna de las fotos, que actualmente
están apoyando los emprendimientos comunitarios, pero también que están siendo una voz en eventos internacionales y que una de sus banderas son la implementación de salvaguardas sociales y ambientales y la promoción de la visión y la cosmovisión de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Gracias, Gisela. Gracias, Florencia. Bueno, agradecen, justamente hay algunas personas que agradecen que hayan presentado este tema, que lo hayan hecho de esa manera. Tania Barrera tiene la pregunta, pero creo que, bueno, Flor ya contestó un poquito ahí en el chat de qué tipo de ecotecnologías se implementaron. Flor ya puso una lista aquí. Y bueno, si alguna otra persona de los asistentes quiere alzar la voz, quiere abrir su micrófono, también pueden hacerlo. Si tienen alguna otra pregunta. Y bueno, quedamos también ahí al pendiente, Gisela, para tener ese intercambio más en corto con Laura. Por supuesto que podemos ahí a facilitar el acercamiento. Ok. Veo que no hay otra pregunta. Comentario también puede ser. Gracias, gracias Gisela y Florencia. Muy valiosas sus opiniones y comentarios, dice Cesario. Bien, pues entonces si no hay alguien más que desee hacer una pregunta de viva voz o hacer algún comentario, pues vamos cerrando. Entonces, les agradecemos mucho a nuestras ponentes que hayan aceptado la invitación que a través de Rebeca se les hizo por parte del proyecto Saberes y queremos también pedirles que puedan ayudarnos a contestar una encuesta, que es una evaluación de esta sesión. Como les decía, son solo 3 preguntas y únicamente para saber cuál de esta información pues les pareció más interesante y puede serles de utilidad para el proyecto que están realizando en territorio. Entonces, pues nuevamente muchas gracias y les esperamos en la siguiente sesión. Nuestra próxima actividad se las voy a poner aquí en pantalla para que podamos aquí facilitar la lectura. Vamos a tener una sesión el día 1 de agosto con el tema Aportes de mujeres en la adaptación al cambio climático. Entonces esperamos que puedan acompañarnos en esa fecha, como lo han hecho hasta ahora, cada 15 días, que es cuando hacemos estas sesiones en modalidad virtual. Y ya saben también que nuestras sesiones se suben a la página web de Saberes. Esta es la página en la que pueden encontrar ahí todos los videos de los 5 módulos que ya hemos estado realizando respecto al tema de adaptación al cambio climático y muchos más que seguramente serán de su interés, ¿no? Pues muchas gracias y les esperamos en la próxima sesión. Muchas gracias al equipo de Saberes y muchas gracias a todas y todos los participantes. Gracias, Flor, por compartir conmigo hoy. Gracias a ustedes. Gracias, Buen buen fin de día. semana.